Buenos días, jóvenes, o tardes, depende de la hora que la estén viendo, ¿no? Ok, vamos a continuar con la clase, que estaba suspendida por causa de la coronavirus. Entonces, pues, ni modo, o sea, nos tocó esta situación y pues hay que enfrentarla, ¿no? Entonces, la manera es cambiar la modalidad de la clase que estaba presencial, pues hacerla virtual. Entonces ya les había mandado yo este material para que lo estudiaran y entonces se supone que va a ser un poco más fluido la clase, ¿no? Bien, empezamos. El tema pues es de lógica. Realmente está sencillo el tema, no sé, es algún tema que ya vieron anteriormente, que este tema en particular, ¿no? Que es analizar una expresión. Entonces, eh, pero no sé por qué no se pone en modo de presentación. Bien, ni modo. Vamos a ver. Ah, pues sí está, aquí está. Ok, entonces ahí está. Presentación. Proposiciones simples o átomos. Este, una proposición simple vendría siendo algo que ya no se puede descomponer, o sea, como un átomo, ¿no? Se supone que la definición de átomo es indivisible ya, ¿no? Entonces, la proposición simple pues ya no la pueden hacer partir en otras más simples, ¿no? Por ejemplo, la idea de mañana es jueves, la nieve es blanca, México está en África, serían proposiciones simples, ¿sí? Estas otras ya serían compuestas, formadas por varias proposiciones simples. Por ejemplo, mañana es jueves o mañana es viernes, ¿sí? La nieve es blanca y la nieve es blanda. México está en África o México está en América. Sí, como vemos nosotros aquí, voy a usar el ratón, a ver si se ve, para que sí se ve. Este, Aquí tenemos una proposición simple, acá tenemos otra proposición simple y están unidas por un operador lógico o conector lógico, que en este caso es la O, en este caso es la I y en este caso es la O, ¿sí? Y entonces nosotros si tenemos una fórmula, pues queremos saber si está bien formada o no. Entonces nosotros partimos del hecho de que las proposiciones simples son las que se usan para hacer proposiciones, fórmulas, ya, o proposiciones compuestas, ¿ya? Entonces, eh, una proposición ya compuesta, por ejemplo, compleja, pudiera decirse que es una fórmula, ¿no? Y para saber si está bien formada, de hecho existe las siglas FBF, fórmula bien formada, serían estas reglas, ¿no? La regla número uno: un átomo es una fórmula bien formada, ¿sí? Muy bien. Dos: si G es una fórmula bien formada, entonces no G también. Y ahora, si G y H son fórmulas bien formadas, entonces también lo son G and H, G or H, G entonces H, G sí, solo sí, H. ¿Sí? Entonces, estas son las operadores posibles, ¿sí? Y entonces todas las fórmulas bien formadas, nada más es aplicando estas tres fórmulas bien formadas. Entonces tenemos estos operadores, nada más: la negación, el sí y solo sí, y entonces sí, entonces el and, or y paréntesis.
para modificar la precedencia o prioridad. Y tenemos el nivel de prioridad y el símbolo equivalente que usaremos nosotros en nuestros archivos de texto para escribir fórmulas. ¿Sí? Puede ser el ampersand o el asterisco, puede ser la barra o el símbolo más. En lugar de poner dos flechas, puedo poner el igual, y en una sola flecha, pues el mayor que. Y el tilde, el menos. Y pues el paréntesis, pues pudieran haber sido los corchetes equivalentes, ¿no? Está bien, a lo mejor los pongo. Bien, aquí tenemos tablas de verdad. Por ejemplo, si tenemos una fórmula, una proposición simple P, que es falsa, entonces la negación de P va a ser verdad, y si es verdad va a ser falsa. Y aquí tenemos con dos átomos o proposiciones simples, tenemos la tablita de verdad que es posible construir con dos, ¿no? Falso, falso, las dos, falso, verdad, verdad, falso y verdad, verdad. Ok, y los símbolos que hemos visto, en este caso la tablita esta de arriba está aparte porque el operador de negación solamente tiene un operando, en este caso P. O sea, solamente afecta a un operando. Pero estos otros operadores que están aquí, el OR, el AND, el si P, entonces Q. Y si Q, sí, solo sí, P. Perdón, este sería si P, entonces Q. Y este sería si Q, entonces P. Y este sería P, sí, solo sí, Q. Son los diferentes operandos. Estos sí, estos operadores tienen dos operandos, cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el OR, pues ya ustedes se lo saben, con uno que sea verdad, ya es verdad la fórmula. Con uno que sea verdad, ya es verdad el OR, ¿verdad? El AND, para que sea verdad, tiene que ser los dos verdad, o si no vemos a falso, con uno que sea falso, ya es falso el AND. Este de aquí está interesante porque esto se aplica si P, entonces Q. Entonces, si P aquí no aplica porque es si P, pero como P es falso, pues aquí es verdad, no importa lo que valga Q. En este caso, el segundo caso, si P sigue siendo verdad, falso. Entonces no importa lo que valga Q, esto es verdad porque la condición es que P sea verdad. Bien, en este caso, si P es verdad, entonces Q. Este caso no, no es cierto, porque si P, en este caso P sí es cierto, sí es verdad, entonces Q debe ser verdad también y aquí es falso, por lo tanto, en este caso sería falso. Y este último caso sería si P es verdad, entonces Q. Y también es verdad, entonces este de hecho sería el único caso en que se cumple completamente, ¿no? Que P es verdad, entonces Q debe ser verdad. Lo mismo, pero ahora invertimos las variables. Ahora es si Q. Entonces cuando Q es falso, es verdad esto porque la condición es que Q sea verdad. Y si Q es verdad, entonces P aquí sería falso porque Q es verdad y P es falso. Entonces es falso. Y en todos los demás casos, pues es verdad. Y ahora pues está más interesante porque es como un AND de las dos anteriores. Si P, entonces Q,
y si Q, entonces P. Serían las dos juntas. Entonces, por ejemplo, aquí son verdad las dos, es verdad. Aquí es verdad una, pero la otra es falsa, esta es falsa. Aquí es esta, se cumple que Q, si Q entonces P, pero no se cumple que si P entonces Q. Entonces se cumple un lado nada más, pero el otro lado no, entonces también es falsa. Y aquí se cumplen las dos, ¿verdad? Si P entonces Q y si Q entonces P, entonces pues es verdad. Bien, esta sería la tabla de verdad en la que vamos a trabajar pues todo este tema de la lógica. Aquí tenemos una tabla con las reglas de equivalencia que también vamos a usar para hacer nuestro formulario, ¿no? Nuestro programa que va a convertir una fórmula bien formada a una notación específicamente a la cual la queremos convertir, que sería la fórmula normal, ¿no? Aquí están los ejemplos de fórmulas y lo que le decía. Forma normal conjuntiva. A esta forma la queremos convertir. ¿Sí? Si se fijan estos ejemplos que están aquí, aquí están las fórmulas bien formadas, pero no tienen, no están, por así decirlo, estandarizadas. Nosotros queremos tener un estándar para las fórmulas y el que seleccionamos para este curso es la forma normal conjuntiva, que lo que hacemos aquí es que la fórmula la vamos a expresar como una disyunción de átomos, sería una cláusula, y una conjunción de cláusulas, como está aquí, ¿no? Es decir, la fórmula es cláusula 1 AND, cláusula 2 AND, cláusula 3 AND, así hasta la cláusula N. ¿Sí? Eso se llama conjunción de cláusulas, ¿sí? Entonces, pero cada cláusula en particular es una disyunción de átomos. Disyunción quiere decir OR, ¿ah? La OR lógica. Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, la fórmula es igual a esta cláusula, que es una disyunción de átomos, que sería P OR Q OR R. Y luego AND, otra cláusula que sería P OR S. Entonces, en este caso, nosotros decimos que la N es 2 porque tenemos dos cláusulas, y la cláusula 1 es esta, y la cláusula 2 es esta. Entonces, a este formato de fórmula es al que queremos convertir cualquier fórmula bien formada que nosotros ingresemos. Para eso, el primer paso pues es usar un analizador de expresiones que ustedes ya desarrollaron en la clase de estructura de datos y mejoraron en la clase de compiladores, ¿sí? Compiladores o teoría de autómatas, no sé cómo se llama la materia, ¿no? Bien, este es otro formato también que existe, pero que nosotros no lo vamos a usar en este curso, solo lo estoy mencionando eh, para que vean que existe otra manera. De hecho, si ustedes lograran representar una fórmula de esta manera, como una disyunción de cláusulas y cada cláusula una conjunción de átomos, esto ya serían las soluciones que quisiéramos encontrar. Esto sería una maravilla si ustedes lo hacen. Se ganarían $1.000.000 y el reconocimiento mundial por resolver uno de los problemas del milenio, ¿sí? O sea, sí se puede hacer perfectamente, es para
fórmulas pequeñas, ¿verdad? Para fórmulas pequeñas. Este, pero cuando la fórmula crece a una n grande, representar la fórmula de esta manera es extremadamente costoso, ¿sí? Porque aquí cada cláusula es una solución a la fórmula. O sea, entonces estarían encontrando ustedes todas las soluciones del problema. Eh, Todavía no hemos visto eso, pero más adelante vamos a ver el tema ese de cómo resolver una fórmula, ¿no? Pero pues aquí se prestó el tema para mencionar que este es uno de los problemas del milenio y que estaría muy interesante este, ver el problema para si alguien quisiera continuar eh, y a lo mejor en un futuro lo pudiera resolver, ¿no? Bien, vamos a pasar a ejemplos de fórmulas NC, ¿no? Normales, fórmula normal conjuntiva. Aquí tenemos que se representa la fórmula con unos corchetes y cada cláusula se representan entre paréntesis. Todas las cláusulas están unidas con el AND y dentro de la cláusula están los diferentes átomos unidos con el OR. Por ejemplo, P, OR, no Q. Es una cláusula. ¿Sí? Para que la fórmula sea verdad, pues todas las cláusulas tienen que ser verdad. ¿Sí? Porque con una cláusula que no sea verdad, ya es falsa toda la fórmula, porque como es una AND de cláusulas, entonces para que sea verdad, todas las cláusulas tienen que ser verdad. Entonces, básicamente es el objetivo de este parcial, hacer un programa que tome una fórmula, la convierta a esta representación de fórmula normal conjuntiva y después sería resolver esa fórmula. Resolver quiere decir encontrar los valores de los átomos que hacen que la fórmula sea verdadera. Y entonces se pone interesante, pero no está realmente tan complicado. Vamos a ver algunos métodos más adelante. Bueno, esta es otra manera de representar lo anterior. Como vemos aquí se ve mucho exceso de información. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que las cláusulas están en un AND, ¿sí? Ya sabemos que todas las cláusulas están en un AND. Entonces, como es una información que ya la sabemos, la podemos obviar a la hora de representarlo y quito eso AND. Ahora se ve más limpio, Ahora, también sabemos que dentro de las cláusulas están en una OR los átomos. Entonces también lo puedo dejar o puedo poner una coma en lugar de la barra vertical para que se vea más limpio, más fácil de leer, ¿sí? Esa es otra manera de representar nada más. Pero realmente pues sí sería más correcto, ¿no? O sea, muy bien. Ok, ahora vamos a ver de los átomos. ¿Qué es un átomo? Pues es una variable particular, ¿no? Que puede estar sin negar o puede estar negado. Por ejemplo, A no B. O sea, aquí no soltero y trabajando. Esta triste combinación de variables, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver aquí las cláusulas. Entonces, en la fórmula normal conjuntiva, ¿cómo es una cláusula? Pues una disyunción de átomos. Entonces, por ejemplo, aquí sería A, OR B, OR no C, OR D. Y visualizada de otra forma sería así. Nosotros todo lo que vamos a trabajar va a ser
en la forma normal conjuntiva, entonces la podemos representar así sin ningún problema. Y ahora vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas pues son conjunciones de átomos, de cláusulas. Entonces tenemos una fórmula que tiene 3 cláusulas y aquí están las 3 cláusulas. ¿Sí? Muy bien, lo que decía de la notación postfija, que eso ya lo vieron en la estructura de datos. Básicamente es cuando ustedes escriben una fórmula así como humanamente la manejamos nosotros, se dice que tiene una notación infija, ¿sí? Infija, por ejemplo, aquí nosotros decimos A AND B. Es infija porque el operando está entre los dos operadores. No, perdón, al revés. El operador está entre los dos operandos, ¿sí? Este es el operador. Si ustedes lo quisieran ver, por ejemplo, con una suma, ¿no? Sería A más B. Una multiplicación A por B. ¿Sí? Es decir, ponemos en medio nosotros el operador. El postfijo es poner los dos operandos y al final el operador. De tal forma que si nosotros tuviéramos una lista, cuando vemos un operador, como es un operador que ocupa dos operandos, pues entonces yo aplico la operación a los dos operandos que están antes del operador. Se llama postfijo. Y nada más para completar la información, la prefija sería poner el operador antes de los operandos, ¿no? Pero nosotros vamos a usar el postfijo, que es la notación que le llama notación polaca, ¿no? O notación polaca inversa, ¿no? Reverse Polish Notation, también llamada notación postfija. ¿Sí? Esto ya lo vimos, aquí hay un ejemplo de algoritmo de cómo podemos convertir una expresión infija a una postfija. ¿Sí? Aquí tenemos también, bueno, ya a la hora de evaluar, esto pues todavía no lo vamos a hacer, ahorita por lo pronto vamos a hacer esta parte, que es, tenemos una expresión infija y la salida va a ser una expresión postfija. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo, en Python, este mismo ejemplo que está aquí, pero ahora aquí está en código de Python, ¿verdad? Este código usa uno que se llama getPrioridad. GetPrioridad, pues lo que decíamos, si es el OR, regresa un 1. Aquí le pudiéramos poner el O, el más, ¿no? O el asterisco, etcétera, ¿no? Bien, es un ejemplo simplificado del método getPrioridad. Ok, eso es lo que hay que hacer en esta primera etapa. Y de esta forma, aquí tengo yo un ejemplo de cómo le pudieran hacer. Tenemos la clase átomo, que tiene nombre y si está negado o no. Entonces en el constructor, por default, está sin negar. Bueno, nosotros lo podemos negar. Básicamente sería, mandamos llamar al método not y lo que vamos a hacer es cambiar el estado de esta variable al estado contrario. Si estaba true, se hace falso, y si hace falso, se hace true, ¿no? Y convertir a string. Tenemos la cláusula no es más que una lista de átomos, ¿sí? No es más que una lista de átomos. Y también aquí imprimimos una cláusula con el método toString. Vamos a ver cómo ver esto.
Y luego tenemos la clase fórmula. La clase fórmula en este caso sería una lista de cláusulas. Bueno, aquí está agregado lo que es un certificado. El certificado básicamente sería la lista de variables y el valor que tiene esa variable para hacer verdad la fórmula. Esto vamos después a ver cómo lograr hacerlo, ¿sí? Ahorita por lo pronto lo único que queremos hacer es tenemos una fórmula, una expresión y queremos convertirla a la fórmula normal conjuntiva. Bueno, en este caso todavía no eso. Lo que queremos hacer es convertirla de infijo a posfijo solamente. Tenemos el método de prioridad, tenemos el método que le había puesto ahorita en la presentación y un ejemplo. Aquí tengo fórmulas, fórmulas ya, X fórmulas, ¿no? Por ejemplo, pudiera poner A B. A ver, aquí como empieza el 1, esto sería la 29, ¿no? A B. Lo grabo. Por ejemplo, yo me voy aquí a la fórmula 29. Lo que hago es, leo el archivo, fórmulas, se llama el archivo fórmulas, leo las líneas, la línea 29 es la que uso para aquí lo que hago es uso una librería de regular expression o expresiones regulares. Lo descompongo. Eso ustedes ya más o menos ya están muy familiarizados por la materia de teoría de autómatas con el manejo de expresiones regulares. Y luego tenemos la fórmula 29. Imprimo el valor de la fórmula 29, por ejemplo, vamos a suponer aquí es A or B. ¿Cómo sería en infijo? Sería, ponemos A, el operador, y el operando. A es un operando, el operador y el operando. En postfijo, esto queda así. Primero los operandos y a lo último el operador. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si B estuviera negado? ¿Sí? Si B estuviera negado. Entonces, ponemos, fíjense bien, es A, B y luego, esto afecta únicamente a B. ¿Sí? Hice más grande la letra. Ahí está. Aquí se ve A, B y luego el operando negación, porque negación solamente afecta a B. Básicamente lo que quería a la hora de evaluar sería resolver esto y cambiarlo por no B. Pero eso sería lo que tienen que hacer la próxima tarea, ¿no? Ok, jóvenes, de tarea hay que hacer esto y hasta aquí. Solo ustedes tienen que hacerlo, calarlo y nos vemos mañana o pasado, pero ya tienen que tener listo el programa porque esto se va a ir rápido porque estamos atrasados.